Comentarios de Martín Lutero. A la segunda epístola de Pedro. Capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esto es lo que San Pedro quiere decir, del mismo modo que toda profecía emana del Espíritu Santo desde el principio del mundo, así debe ser hasta el fin del mismo, a fin de que nada se predique excepto la palabra de Dios. Siempre ha ocurrido que al lado de los auténticos profetas y de la palabra de Dios, han habido otros de falsos y así será siempre. Por ello, del mismo modo que poseéis la palabra de Dios, también habéis de esperar su aparición y siempre que la palabra se predique correctamente, no tardarán en surgir por todas partes. El motivo es que a pesar de predicarse bien, no todos comparten la palabra, hay quien la sigue, pero la mayoría, los que no creen, la comprenden mal, siendo estos los que originan la aparición de los falsos profetas. Desafortunadamente no prestamos atención al peligro aunque tantas veces nos hayan advertido. Perdimos la cabeza, caímos en el engaño según el cual el Papa y sus sacerdotes y monjes no pueden equivocarse, y los que debían de tener dicho error fueron los primeros en inculcarlo en nosotros. Por tanto, no tenemos excusa si creemos en falsedades y seguimos a los falsos profetas. No es excusa el hecho de no saber más, porque fuimos advertidos con anticipación. Además, Dios nos ordenó que juzgáramos y calibráramos el mensaje de este o de aquel predicador, en caso contrario, estaremos perdidos. Así, la salvación del alma de cada uno depende del conocimiento de la naturaleza de la palabra de Dios y de la de los falsos profetas. Muchas de estas advertencias ya las hallamos en las Escrituras. En Hechos 20, 29 al 30. San Pablo añade esta advertencia al final del sermón en el cual bendice a los efesios y se despide de ellos. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Cristo también lo anuncia en Mateo 24, 23 al 24. Entonces si alguno os dice, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, hasta el punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Y nuevamente Pablo declara en 1 Timoteo 4, 1 al 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentiras. Teniendo en cuenta la fuerza de estas advertencias, pareciera que tendríamos que haber sido sensatos y sin embargo, no fue así. Se ignoraron los avisos y así nos permitimos adentrarnos en el camino del error. Veamos quiénes son los falsos profetas a los que San Pedro alude aquí. Creo que la decisión de Dios de llamar doctores a nuestros falsos maestros, se basó en una decisión especial con el objetivo de que percibiéramos lo que Pedro tenía en mente, porque usó las mismas palabras, falsidoctores, falsos doctores, no falsos profetas o falsos apóstoles y, de este modo, también ataca a las escuelas universitarias de las que salieron y salen los predicadores, de modo que bajo el papado, no hay ciudad que no tenga maestros de esta laya, y sin embargo, la gente cree que de estas escuelas deberían ser las fuentes de las que surja la gente destinada a enseñar. Se trata de un error espantoso y no ha sucedido cosa más horrible que los salidos de dichas escuelas. Ya San Pedro nos avisó de la aparición de esos falsos maestros. Para saber lo que hacen sigue. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. El apóstol les llama herejías destructoras, o estados y órdenes, ya que quien ingresa en ellos está perdido. Lo hacen secretamente, es decir, no hablan como si el Evangelio y las Sagradas Escrituras fueran falsas, sería ponerse en su contra, sino que conservan los términos de Dios, Cristo, fe, Iglesia, bautismo,
sacramento con los cuales proceden al establecimiento de algo muy diferente. De ahí que haya una gran diferencia entre este hombre predica contra esto o predica de acuerdo con esto, o cuando proclamo Cristo es Hijo de Dios y verdadero hombre y quien crea en él será salvado, en cuyo caso se trata de una adecuada enseñanza perteneciente al auténtico Evangelio. Y si alguien predica Cristo no es ni el Hijo de Dios ni un verdadero hombre, la fe no salva, enseña lo contrario. San Pedro no se refiere a este tipo de predicación, ni nuestras escuelas superiores, ni nuestros sacerdotes o monjes lo hacen, sino que habla de la doctrina que se introduce en el seno de la verdadera. Es como si yo dijera, es cierto que Cristo es verdadero Dios y hombre, y que murió por nuestros pecados y que nadie que no lo crea, no se salvará. Sin embargo, nosotros deseamos establecer algo más perfecto, es decir, que hay que hacer voto de castidad, pobreza y obediencia, ayunar, fundar conventos, y quien lo haga irá directamente al cielo. Al proclamar y escuchar tales afirmaciones, es decir, que nada es mejor y más bendito que la virginidad y la obediencia, que los monjes y sacerdotes se hallan a un nivel superior y más perfecto que el del hombre común, en realidad no se dice nada contra la pura doctrina cristiana. No se niega la fe, ni el bautismo, ni que Cristo sea el Salvador. Sin embargo, se infunde secretamente algo más que desvía al pueblo del recto camino de manera que acepten otro modo de vida, se confíen en el valor de las obras y no crean de Cristo más que estas palabras: creemos que Cristo es el Hijo de Dios y hombre, que murió y resucitó, que salva al mundo, pero sin depositar íntegramente su confianza en él, ya que si lo hicieran no perseverarían ni un segundo en su modo de vida. Así también predicaron entre los laicos diciendo, en verdad sois cristianos, pero no basta. Además, debéis llevar a cabo tales y tales obras, erigir iglesias y conventos, decir misas y hacer vigilias. Y el pueblo común cayó en ello y pensó que era cierto. De esta forma la cristiandad se dividió en casi tantas herejías como ciudades y gentes hay. Deberían haber predicado y enseñado: sois ya cristianos como lo son los que viven a 100 kilómetros de distancia. Todos tenéis un Cristo, un bautismo, una fe, un espíritu, una palabra, un Dios. Por tanto, ninguna obra que nadie lleve a cabo convertirá a nadie en cristiano. De esta forma la gente compartiría una fe común y no habría diferencia ante Dios porque las personas serían todas iguales. Pero rompen esta unidad diciendo, eres cristiano pero debes llevar a cabo unas obras determinadas si quieres salvarte. Nos alejan de la fe centrándonos en las obras. Sin embargo, San Pedro, si uno desea interpretar sus palabras correctamente, no dice otra cosa que esto, que aparecerán escuelas superiores, doctores y sacerdotes, los cuales introducirán las órdenes y las herejías destructivas, extraviando al mundo con falsas doctrinas. Se refiere a los que creen que se salvarán en función de su posición y sus órdenes en las cuales hacen basar la fe y la confianza. Si no lo creyeran, no estarían con ellos, y aún negarán al Señor que los rescató. Y exclaman, no negamos al Señor. Y si se les dice, si sois redimidos a través de Cristo y su sangre os elimina el pecado, ¿qué proponéis para eliminar vuestra forma de vida? Replican, con la sola fe no basta, se precisa la contribución de las obras. Ello demuestra que confiesan a Cristo con sus labios pero le niegan en su corazón. Fijaos en el poder de las palabras que usa San Pedro. Dice, niegan al Señor que los compró, cuando, por el contrario, deberían estar sujetos al Señor de quien son posesión, y aunque crean que el Señor ha redimido al mundo con su sangre, no creen que les haya redimido a ellos y mucho menos que sea su Maestro. Añaden que dicha redención no basta y que hay que arrepentirse y eliminar los pecados con las obras. Alegan, si vosotros mismos se redimís el pecado y lo elimináis, ¿de qué sirve Cristo? No pueden haber dos Cristos dedicados a la tarea de eliminar pecados. Él debe ser, y así lo quiere, el único que los elimina. Si esto es cierto, yo no puedo hacerlo, pero si lo hago, no puedo decir ni creer que lo hace Cristo. Esto conduce a la negación de Cristo, ya que aunque le consideren como al Señor, niegan que los haya redimido, aceptan que está sentado allá en los cielos,
pero el auténtico trabajo de eliminar el pecado, se lo han atribuido a ellos mismos a través de sus obras, dejándole a él poco más que el nombre y el título. Ambicionan para ellos el poder, la obra y la función del mismo Cristo. Y sin embargo, él dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. No dicen mi nombre es Cristo sino yo soy Cristo, Mateo 24, 5, arrogándose con ello la tarea que le es propia y expulsándolo del trono para colocarse ellos. Es tan evidente que nadie puede negarlo. Por eso, San Pedro les llama sectas abominables y destructivas destinadas al infierno. De ahí que en mi opinión, escasamente uno de entre 1000 se salvará. Quien ambicione ser salvo debe decir, mi obediencia, mi castidad, no me salva, mis obras no eliminan ningún pecado en mí, y sin embargo son muchos que opinan lo contrario y permanecen en tan condenable estado, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Significa que la destrucción no tardará en caer sobre ellos aun cuando pase el tiempo y parezca que Dios no les preste atención. Asimismo, no ocurrirá de forma física, discernible por los propios ojos, sino como dice en Salmo 55, 23, no llegarán a la mitad de sus días, esto es, la muerte dará cuenta de ellos antes de que ni siquiera se den cuenta, a semejanza de lo que dice Ezequías en Isaías 38, 10, debo partir al atardecer de mis días, me envían a las puertas del Seol para el resto de mis años. Es como si dijeran, Señor, llega ya la muerte. Para los que viven carentes de fe, jamás les basta la vida, cuanto más viven, más desean vivir, cuanto más santos parecen, más terrible será la muerte que les acaezca, en especial a los poseedores de conciencias débiles y que más cruelmente se atormenten con la ejecución de las obras. El poder del hombre no puede vencer a la muerte y donde falta la fe, la conciencia se hunde en la desesperación, así como, si la fe es fuerte, la muerte llega lentamente, sin embargo, para los incrédulos siempre llega demasiado pronto y por eso nunca cesa su ansia de vivir. Esto es lo que San Pedro quiere decirnos. Los que establecieron estas sectas negando así a Cristo, morirán con gran renuencia e inevitablemente caerán en la desesperación porque lo único que pueden pensar es, ¿quién sabe si Dios me mira con misericordia y perdona mis pecados? Continuamente les atormenta la angustia del, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? La alegría nunca entra en su corazón y cuanto más tiempo permanece en esta condición, más terrorífica se aparece la muerte ante sus ojos. Ignoran que la muerte no puede conquistarse si antes no se han eliminado el pecado y la mala conciencia. De lo contrario, no tardarán en sufrir una destrucción completa y permanecerán en la muerte eterna. Capítulo 2, versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es evidente que las cosas han sucedido exactamente como las predijo San Pedro. No hubo padre o madre que no desearan que sus hijos fueran sacerdotes, monjes o monjas. Así un loco condujo a otro. Cuando la gente creyó en la desgracia y lo miserable del estado matrimonial, ignorando sus bendiciones, no pensaron más que en ayudar a sus hijos para ahorrarles semejante infelicidad. De ahí que San Pedro proclamara que el mundo se llenaría de sacerdotes, monjes y monjas y la juventud y lo malgranado del mundo entrarían en el camino tan diabólico con lo que, nuevamente de acuerdo con las palabras de San Pedro, muchos se encaminarían directo a su destrucción, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. La blasfemia significa rechazo, condena, maldición como cuando se califica al Estado cristiano de error y herejía, pero cuando se predica y se demuestra que sus formas de comportarse son contrarias al Evangelio, porque desvían a la gente de la fe hacia las obras, exclaman, sois malditos, sumís al mundo en el error, y blasfeman aún más cuando distorsionan y niegan los mandamientos de Cristo, Mateo 5, 20, cuando los menosprecian y deforman, prohibiendo lo que Cristo reconoce como libertad y ausencia de pecado y califican como tal lo contrario, además de condenar y mandar a la hoguera a los que predican contra ellos. La vía de la verdad consiste en una vida justa y una conducta libre de vergüenza e hipocresía,
es decir, la vía de la fe en la que todos los cristianos deben mantenerse. Sin embargo, para ellos es una vía insoportable, blasfeman y la condenan a fin de defender y proteger su propio modo de vida y sus sectas. Capítulo 2, versículo 3. Y por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Es una característica realmente propia de los falsos predicadores hablar de la avaricia sin otro fin que llenar sus panzas. Vale la pena destacar que ninguno de ellos ha ido nunca a misa ni a vigilia solo por nada, que ningún convento ni fundación caritativa se ha construido nunca sin un objetivo de provecho y que ningún convento del mundo sirve al mundo por la gloria de Dios. Lisa y llanamente, no es más que un asunto de dinero. En cambio, cuando se predica la fe de manera debida, esta no aporta ningún dinero. Sin embargo, todas las peregrinaciones, indulgencias, conventos y fundaciones, andan siempre a la casa de ingresos a pesar de recibir más de la mitad de los bienes de este mundo para beneficio exclusivo de sacerdotes y monjes. Pero, ¿qué hacen para sacaros el dinero? Ellos os explotarán con falsas palabras, dice Pedro. Manipulan las palabras para despojar a los demás de su dinero y diciendo, si dais tantos centenares de gulden a Nuestra Señora o a este o a aquel santo, haréis la mejor de las acciones, obtendréis indulgencias y el perdón de los pecados, la redención de las almas del purgatorio. Estas y similares nobles declaraciones no son más que falsas palabras elegidas con el único propósito de sacarnos el dinero de forma fraudulenta. En todo esto, es evidente el olvido de la gracia. Incluso el santo sacramento henchido de gracia no se ha convertido más que en un negocio. A continuación veremos cómo San Pedro pone el dedo en la llaga, en especial en lo que se refiere a la confección del retrato exacto de nuestra clerecía. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. San Pedro nos quiere decir, no lograrán lo que se proponen indefinidamente. Cuando lo peor sigue a lo peor, juicio y condena recaerán sobre ellos. Ya está ocurriendo, no escaparán. También San Pablo dice en 2 Timoteo 3, 9, no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos a fin de que sean avergonzados. Ojalá Dios permita que se arrepientan y abandonen su vida malvada cuando oigan y experimenten lo que antecede, y aun cuando hay pocos que no se dejan desviar por este modo de vida, esta en sí misma no es otra cosa que el producto de las sectas destructivas. Con esto San Pedro ha empezado a describirnos la vida vergonzosa e impía que seguirá a la verdadera doctrina del Evangelio predicada por los apóstoles. Continúa y nos presenta 3 ejemplos terribles, el de los ángeles, el del mundo y el de Sodoma y la forma como Dios los condenó. Dice, capítulo 2, versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Con estas palabras, San Pedro atemoriza a los que llevan una vida impúdica y viciosa, tal como ocurre con los partidarios del Papa. Son altivos y descarados y tratan a todo el mundo como a inferiores. Por ello San Pedro desea decirnos, es de una presunción sin medida pretender hacer su voluntad como si Dios les ahorrara cualquier castigo solo por ser ellos, a pesar de no haber perdonado ni siquiera a los ángeles. Es como si dijera, hasta los santos deberían aterrorizarse al ver un juicio tan severo que hasta incluye espíritus tan nobles y elevados y arrojarlos a las profundidades de las tinieblas a pesar de ser mucho más sabios e inteligentes que nosotros. No pueden escapar de las manos de Dios. Son lanzados a las tinieblas exteriores tal como dice el mismo Cristo en el Evangelio, Mateo 22, 13. Sin embargo, San Pedro apunta a que los malvados aún no han recibido su castigo final, siguen con su falta de arrepentimiento y su vida malvada esperando el castigo en cualquier momento, del mismo modo que el condenado a muerte se endurece y cada vez se torna más malvado. Este es el primer ejemplo, sigue el segundo. Capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia,
con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre un mundo de los impíos. Otro ejemplo pavoroso, ningún otro más duro se halla en las Escrituras. Podría desesperar incluso a los poseedores de una fe firme. Declaraciones como esta relativas al juicio de Dios, si van al corazón del hombre y si éste no se halla debidamente preparado cuando la muerte se acerque, indefectiblemente el pensamiento de que de tantos solo 8 se salvaron, le hará temblar y estremecerse. Uno se pregunta el motivo de una sentencia divina tan severa hasta el extremo de hacer perecer ahogado al mundo entero, hombre y mujer, dueño y criado, jóvenes y viejos, animales y aves. La causa fue una vida extremadamente disipada y malvada. Noé, en cambio, era un hombre piadoso y un predicador de la justicia. En el momento del diluvio, cuando Dios le ordenó construir el arca, contaba 500 años. Tardó 100 años más en construirla, pero nunca dejó de practicar una vida piadosa. Imaginaos la cruz con la que este hombre tuvo que cargar y las angustias y problemas que tuvo que soportar cuando tuvo que testificar con palabras y hechos su naturaleza de cristiano, ya que es imposible ocultar la fe cuando se predica y observa un recto comportamiento. Quizá ya había recaído en este único hombre la misión de predicar la palabra de Dios no en un solo lugar, sino en muchos, mucho antes de que Dios le ordenara construir el arca. En consecuencia, debió soportar persecuciones amargas porque, como afirma San Pedro, fue preservado y salvado por Dios. De otro modo no hubiera tardado en perecer a manos de sus enemigos. Despertó grandes odios y envidias junto con el antagonismo de multitud de gente eminente, sabia y santa. Todos sus esfuerzos fueron en vano porque el mundo despreció la palabra de Dios, hundiéndose cada vez más en el mal hasta que tanta maldad duró tanto que Dios dijo: «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años». Génesis 6, 3. Y raeré de sobre la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Versículo 7. Mientras construía el arca como se le había ordenado, durante los 100 años que tardó, Noé no cesó de proclamar e inculcar estas palabras a diario, pero la gente, cada vez más terca y obstinada, no hacía otra cosa que reírse de él. El pecado por el cual Dios destruyó el mundo se menciona en Génesis 6, 2, donde leemos que los hijos de Dios, es decir, los que descendían de los santos padres y se habían instruido en la fe y en el conocimiento de Dios, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, fueron gigantes. Versículo 4, que, henchidos de lascivia, se comportaban según sus propios caprichos. Por ello Dios castigó al mundo y los destruyó con el diluvio. Capítulo 2, versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Este constituye el tercer ejemplo, las 5 ciudades que fueron destruidas tal como dice el Génesis 19, 24 al 25. El profeta Ezequiel también lo menciona hablando a la ciudad de Jerusalén en el capítulo 16, 49 al 59. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del pobre ni del desvalido, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí cuando lo vi las quité de en medio. Moisés dice que Sodoma era como el huerto de Jehová, Génesis 13, 10, una tierra rebosante de frutos y de toda clase de productos, donde emanaban vino y aceites preciosos, hasta el punto de hacer pensar que era el mismo habitáculo del Señor. Sin embargo, los habitantes eran malvados y llevaban la clase de vida vergonzosa descrita por Moisés. Nadie en particular les había enseñado a pecar, sino que nacía de la forma soberbia con que se alababan de poseer tanta comida y bebida y de su manera de ser perezosa y ociosa. Como es evidente, cuanto más rica es una ciudad, más vergonzosa es la vida que se vive en ella y donde reinan el hambre y la tristeza. Los pecados disminuyen. Por ello, a los que son obra suya, Dios permite que tengan que trabajar duramente para vivir.
a fin de que no caigan en la impiedad. Estos son los terribles ejemplos con los que San Pedro amenaza a los impíos, de la forma como los describe. Hemos de concluir en que, hoy día, siguen prevaleciendo las mismas condiciones, aplicándolas incluso al plano espiritual. El Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los monjes, las monjas y todos sus partidarios, como los ángeles en el lugar de los apóstoles. La misión de estos es predicar y proclamar la palabra de Dios. Un angelus es un mensajero o embajador que trae un mensaje en forma oral. Por ello las escrituras denominan angeli a los predicadores, es decir, mensajeros de Dios. Nuestros clérigos deberían ser tales ángeles, pero del mismo modo que aquellos cayeron por considerarse por encima de Dios deseando ser sus propios señores, así estos se conducen igual reducidos a mensajeros, caídos también de la vista de Dios, hundidos en las tinieblas y sumidos en la condenación. San Pedro dijo arriba, el juicio pronunciado sobre ellos hace tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Versículo 3. Aunque el castigo aún no haya caído sobre ellos. En segundo lugar, son los antiguos que a pesar de tener a los profetas y disponer de la predicación de la palabra de Dios, la difamaron y la injuriaron y, como escribe Moisés, tomaron las mujeres que quisieron y se convirtieron en tiranos malvados. Génesis 6, 2, 4. Fijaos si todo cuanto relató Moisés no está ocurriendo hoy día. Contemplad a esos señorones que llevan una vida desordenada y oprimen al mundo con su tiranía. Ninguno tiene el coraje de impedírselo. Toman a la esposa e hija de quien quieren, independientemente de las quejas de los afectados, hasta el extremo de que, en el caso de una reclamación judicial, ellos mismos son los jueces y nada puede hacerse en su contra. Justifican todo cuando adquieren mediante robo y exacción, y si alguien se atreve a atacarles, replican, se trata de propiedad espiritual de la Iglesia, nadie la puede tocar, ridiculizando a los que predican la palabra de Dios. Les reprochan su conducta y reclaman el juicio de Dios sobre ellos. Se niegan a escucharlos y persiguen a los predicadores de la justicia, conservando avaramente su prestigio de grandes y soberanos señores. Denominan clerecía a su clase, mientras los otros solo quieren ser conocidos como hijos de Dios. Gobiernan despótica y arbitrariamente, por eso perecerán y serán destruidos. Solo los otros, los que predican la palabra de Dios, serán preservados y salvos. En tercer lugar, la tierra donde estaban situadas Sodoma y Gomorra, era tan próspera y abundante en toda clase de productos, que las gentes vivían en la ociosidad en medio de grandes hartazgos sin preocuparse de los pobres. Exactamente lo mismo que hace hoy día la clerecía. En todas partes poseen las tierras mejores, los castillos y ciudades más prósperas, las rentas más elevadas y cantidades más que suficientes para comer y engullir. No hay en la tierra gente más perezosa, viven sin cuidados ni trabajos a expensas del sudor de los pobres. El fruto de su indolencia es solo aparente. El Papa les prohíbe casarse, pero si tienen mancebas e hijos, han de pagar al obispo una cantidad por cada niño. De este modo quieren compensar sus pecados. Y no quiero hablar aquí de otros pecados secretos inmencionables. En resumen, es evidente que San Pedro considera al estado clerical en modo alguno distinto del de Sodoma y Gomorra. Gente que no benefician a nadie y cuya mano no se tiende al necesitado, sino para arrasar con todo bajo el pretexto de que es Dios quien se lo da. Por tanto, del mismo modo que los habitantes de Sodoma y Gomorra fueron reducidos a cenizas, también ellos serán destruidos el día del fin. Capítulo 2, versículo 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Reinaban las mayores abominaciones hasta tal punto que no solo predominaba la prostitución y el adulterio, sino que cometían el pecado nefando tan abierta y desvergonzadamente que incluso pretendían caer sobre los ángeles que residían en casa de Lot. Todos, jóvenes y viejos, en cada rincón de la ciudad, practicaban dicho pecado. El piadoso Lot predicaba y reprendía a diario a la gente, pero en vano. La fuerza de los malvados les sobrepasó y nada pudo contra ellos. Así ocurre hoy día.
Ya no hay esperanza en corregir ni remediar un modo de vida tan abominable como el instalado en este mundo y al cual todos le son tan adictos. Capítulo 2, versículo 8. Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Aquí Pedro describe la cruz que aquel hombre santo tuvo que soportar al predicar al pueblo, pero logró traer a la fe a sus hijas y así Dios les salvó junto con ellas. Pedro concluye diciendo que los impíos serán mantenidos bajo castigo hasta el día del juicio. Capítulo 2, versículo 9 al 10. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío? Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Estas palabras delatan una gran seriedad y una considerable ira por parte del apóstol. Si Dios no perdonó al mundo nuevo y joven, con mayor razón y con mucha mayor severidad y dureza castigará al mundo al que ya se le ha revelado y predicado el Evangelio, la mayor luz que jamás se haya recibido. Así Cristo en Mateo 11, 23 al 24 también proclama: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio, habrá más tolerancia para la tierra de Sodoma que para ti. Sin embargo, todas estas amenazas son en vano, los impíos no les prestan la menor de las atenciones. Los que siguiendo la carne, andan en concubinato, viven como una bestia irracional sumida en la lujuria y autoindulgencia, la misma a la que conducen las leyes del Papa, de lo que se desprende que todo ha de estar al servicio de sus arbitrariedades y tiranía. Lo tergiversan y lo interpretan todo de la forma que más les conviene y a continuación declaran que la Santa Sede Romana no puede equivocarse. Jamás ninguno de ellos ha predicado nada acerca de la fe ni del amor, sino únicamente sus propias invenciones, y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Capítulo 2, versículo 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Llama autoridad a los reyes, príncipes, señores y a todo gobierno mundanal, no a los papas ni a los obispos, porque desde Cristo, en el Nuevo Testamento, fueron asignados como sirvientes. Cada cristiano debe servir y honrar a otro cristiano. Por ello Pedro indica que han de someterse y obedecer a los poderes seculares a fin de que la espada, instituida por mandamiento de Dios, sea temida. Y sin embargo, hacen exactamente lo opuesto, se eximen del poder secular diciendo que no han de estar sometidos a él, y no contentos con ello, someten a los poderes seculares a su poder omnímodo. Descaradamente, se hacen llamar señores por reyes y príncipes y en sus escritos, el Papa se denomina a sí mismo Señor de los cielos y de la tierra, poseedor de la espada secular y de la espiritual, por cuya razón, todos están obligados a someterse a él. Además, San Pedro dice que no temen injuriar a los gloriosos. De ahí que el Papa no haya vacilado en excomulgar a reyes y príncipes, anatematizarlos y desposeerlos de sus bienes, causándoles la desgracia y enfrentándolos unos a otros. A los que se han opuesto a él, no ha vacilado en silenciarlos y someterlos, no porque hayan faltado a la fe o al amor, sino únicamente por negarse a someterse a la autoridad de la sede de Roma o no querer besar los pies del Papa. Por tanto, el poder de los papas es mucho mayor que el de cualquier noble secular, del mismo modo que el sol es superior a la luna y como el cielo lo es a la tierra, sin que por ello dejen de blasfemar y mentir. Y sin embargo, deberían ser ellos los obedientes, los que bendijeran y oraran por los nobles seculares, del mismo modo que Cristo estuvo sujeto a Pilato y pagó con dinero el tributo al emperador. Deberían temblar ante el mero pensamiento de injuriar a las majestades. Además, son insolentes,
insultan de forma completamente ultrajante y soberbia sin tener en cuenta que hasta los ángeles más poderosos no pueden soportar el juicio adverso del Señor, pero no se arrepienten e injurian y maldicen el juicio del que no pueden huir. No me explico cómo pueden cargar con tanta culpa. Capítulo 2, versículo 12 al 13. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Pedro les llama animales irracionales porque no albergan ni la más mínima chispa que refleje la presencia del Espíritu y no llevan a cabo ninguna misión espiritual como debería ser su deber, sino que viven como cerdos completamente absorbidos en su forma carnal de vida. La afirmación del apóstol según la cual son nacidos para presa y destrucción ha de entenderse de dos maneras. En primer lugar, son gente que cazan y matan como lobos, leones, osos, gavilanes y águilas porque destrozan a sus víctimas y les arrancan todo cuanto pueden, propiedad y honor. En segundo lugar, estas palabras pueden significar que serán apresados y exterminados en el día del juicio final, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. La ira de Pedro es evidente. Ojalá yo tuviera el mismo coraje para denunciar a los miserables del mismo modo. Imaginan que precisan tener de todo y que es lícito dedicar la vida a todo placer y delicia. Esta idea se desprende de la misma ley eclesiástica que dice que quien toca sus propiedades o sus estómagos, es un sicario del diablo. Ellos mismos no pueden negar que todo su régimen va dirigido a asegurarles días de indolencia y ocio y todo de todos los lujos. Se niegan a llevar la carga del esfuerzo y del trabajo. Al contrario, son los demás los que les han de facilitar todo cuanto necesiten mientras fingen que han de ir a la iglesia y orar. Dios ordenó al hombre ganarse el pan con el sudor de su frente e impuso la desgracia y el dolor a la especie humana. Y sin embargo, estos miserables se limitan a ocultar las caras bajo la capucha sentados en cómodos cojines. Es suma ceguera por su parte negarse al arrepentimiento y considerar adecuada la vida desgraciada que practican. Son inmundicia y manchas. Están convencidos de que adornan la cristiandad como el sol y la luna adornan el firmamento y que constituyen el más noble y mejor de los tesoros, como el oro y las piedras preciosas. Pero San Pedro les llama inmundicia y manchas. El auténtico cristiano rige su vida por la fe, considera a todo el mundo a través del prisma del amor y carga con la cruz santa. Este es el verdadero aspecto, adorno, tesoro y honor de la iglesia cristiana. Esta gente, en cambio, han sustituido la cruz por una vida de sensualidad y licencia. En lugar del amor al prójimo, solo buscan su propia complacencia, se apoderan de todo y no dejan nada que beneficie a nadie y, mucho peor, son totalmente ignorantes de la fe, por tanto es lógico que no sean otra cosa que inmundicias y manchas. A causa de ellos la cristiandad sufre ataques y burlas. En mi opinión, todo esto justifica el rechazo a estos señores espirituales, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Todo cuanto nace del amor cristiano, en primer lugar el mantenimiento de un tesoro común a fin de que las viudas, los huérfanos y otra pobre gente no tenga que sufrir o mendigar, todo ello lo han acaparado las organizaciones eclesiásticas y los conventos y con ello nuestros clérigos llenan sus panzas, viven en el más grande de los lujos, derrochándolo todo en placeres, y encima, se atreven a decir que es su derecho legítimo y que nadie puede reprocharles nada por ello. El Espíritu Santo no puede tolerar un estado de cosas donde el sirviente de la iglesia vive una vida de lujos a expensas del trabajo de otros porque, en cualquier caso, tal esfuerzo es imposible y extremadamente gravoso para un artesano o un hombre común casado y con hijos. Capítulo 2, versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición.
Esta es la consecuencia inevitable para cualquiera cuya única ocupación sea engullir y haraganear. Pero, ¿por qué San Pedro no dice claramente que son adúlteros en lugar de tienen los ojos llenos de adulterio? Porque indica que piensan en ello a todas horas, incapaces de saciarse y dominar su bellaquería. Por eso, viven en festines y lujuria constantes. Y más, su intención es continuar libremente, con impunidad y sin impedimentos, este estilo de vida. Así dice lo que sigue: no se sacian de pecar. El Papa ha prohibido que ningún príncipe o autoridad gubernamental pueda castigar a ningún clérigo y si no es obedecido los excomulga. En este caso la autoridad se delega en los obispos, pero el hecho de mantenerse a salvo de la espada y del castigo del poder secular, no hace sino aumentar la lenidad de semejantes bandidos que no tienen el coraje de reconocer su maldad y, como el pueblo anterior al diluvio, viven hundidos en el fango de sus placeres, seducen a las almas inconstantes, enmascarando su vida miserable bajo una apariencia de gran santidad, por ejemplo diciendo misa, orando, cantando, engañan y atraen a almas frívolas sin fe pero ansiosas de entrar en la iglesia y gozar de todos sus privilegios al contemplar semejante vida de comodidades y abundancia y, por encima, tener garantizado el cielo. En verdad, no se trata de otra cosa que de llenar la panza de nuestros sacos perezosos. Tienen el corazón habituado a la codicia. Entre la clerecía, este vicio es tan monumental y evidente que incluso ha despertado las quejas del hombre común. El apóstol no dice que son codiciosos, sino que tienen el corazón habituado a la codicia, evidente en las innumerables y astutas estratagemas que han inventado con el fin de apropiarse de las propiedades de los demás. Todo cuanto esta gente hace y practica es el espejo de la codicia más pura y simple. Todo debe ser lucrativo. La suma de todas ellas evidencia hasta qué punto se hallan bien preparados en todas las maneras de esquilmar al pueblo, y son hijos de maldición. Esta es una forma hebrea de decir que son gente condenada maldecida por Dios, que no poseen ni felicidad ni salvación y que empeoran de día en día, cargando con toda la ira y el juicio terrible de Dios. Una manifestación tan espantosa debería inducirlos a correr y huir de semejante estado, de un título tan temible, porque cuando la sublime majestad rechaza, maldice y condena de este modo, ¿quién es capaz de resistirlo? Capítulo 2, versículo 15. Han dejado el camino recto, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Deberían haber enseñado el camino recto, como unirse a Cristo y llegar a Dios a través de la fe y del amor al prójimo, cargar con la cruz santa y sufrir todo cuanto nos acontezca por ello. Sin embargo, toda su predicación se limita a decir: corred aquí y allá, sed monjes, sed sacerdotes, dotad a las iglesias, encargad misas. De este modo apartan a la gente de la fe y la dirigen hacia unas obras que no benefician para nada al prójimo, siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Capítulo 2, versículo 16. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Aquí introduce una ilustración procedente de Números 22, 23 y 24, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto y entraron en la tierra de los moabitas. El rey Balac envió mensajeros a un profeta sirio llamado Balaam y le pidió que acudiera a lanzar una maldición sobre el pueblo judío a fin de debilitarlos y poder vencerlos. Pero Dios se apareció a Balaam y le prohibió hacerlo, por lo que el profeta se negó a acompañar a los mensajeros. El rey volvió a enviarle otros y le prometió una gran recompensa. Dios le permitió acudir al llamamiento del rey pero le prohibió decir nada que no fuera lo que le encargaba. Balaam puso la albarda a una burra, pero el ángel de Dios se le apareció en medio del camino con una espada desnuda en su mano. La burra lo vio y se apartó del camino. Entonces Balaam la azotó para enderezarla,
Pero el ángel se había colocado en una angostura del camino donde la burra no podía moverse hacia ningún lado. El animal se apretó contra la pared, hirió el pie del profeta y se cayó de rodillas debajo de Balaam. Airado, se enojó y le azotó con un palo. Entonces Dios abrió la boca de la burra que habló con voz de hombre diciendo, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam dijo, ojalá tuviera espada en mano, que ahora te mataría. La burra respondió, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo yo así contigo? Entonces se abrieron los ojos del profeta y vio al ángel blandiendo la espada. Se aterrorizó y quiso retroceder. El ángel dijo a Balaam lo que debía hacer y le ordenó no decir nada más que lo que le encargaba. Cuando el profeta llegó ante el rey, este lo condujo a la cima de una montaña desde donde se veía al pueblo de Israel. El profeta ordenó la construcción de 7 altares junto con las víctimas para ser ofrecidas en cada uno y preguntó al Señor lo que debía decir. Dios puso las palabras en su boca de modo que Balaam empezó a bendecir y a alabar al pueblo de Israel con hermosas palabras y así hizo 3 veces. Pero el rey se irritó y dijo, te he traído para que maldigas a mis enemigos y he aquí que has proferido bendiciones. Balaam replicó, ¿no te dije previamente que aunque me dieras tu casa llena de oro y plata, no podría decir otra cosa que lo que Jehová ponga en mi boca? Pero más tarde, dado que no podía maldecirlos ni persuadirlos por la fuerza a pecar contra Dios, el profeta aconsejó al rey cómo debía hacer para reducir a aquel pueblo. Siguiendo sus consejos, el rey erigió un ídolo llamado Baal Peor y con el concurso de las mujeres de los moabitas y las hijas de los señores y príncipes, invitarán al pueblo a sacrificar a sus ídolos, y cuando el pueblo acudió, adoraron al ídolo, comieron, bebieron y fornicaron con las mujeres. Entonces Dios se encolerizó y dio órdenes a los jefes que colgaran a los culpables de manera que en un solo día perecieron 24,000. El profeta Balaam hizo todo aquello por dinero. Pedro lo menciona para indicarnos que los clérigos actuales son realmente hijos y discípulos de Balaam, del mismo modo que éste aconsejó al rey para que erigiera un ídolo a fin de que los hijos de Israel pecaran, de lo que se desprendió la ira de Dios y la mortandad posterior. Así nuestros obispos también han erigido un ídolo en nombre de Dios, es decir, su doctrina humana y sus propias obras. Abandonan la fe y arrastran a las almas cristianas embelezándolas, con lo que provocan la ira de Dios que castiga al mundo con la ceguera y la impiedad. En base a esta lección, pensemos en nuestros malvados guías espirituales. Por tanto, Pedro compara a los falsos predicadores con el profeta Balaam, porque como éste, instauran la idolatría y destruyen las almas. Por otra parte, el significado de su nombre lo manifiesta. En hebreo bileano Balaam denota aquel que devora o que se lanza a la bebida, o uno que abre las fauces y devora o lo consume todo. Balaam se quedó con este desgraciado nombre por inducir a tanta gente a pecar y a consecuencia de lo cual fueron exterminados. Nuestros obispos y clérigos son auténticos balaamitas, fauces del diablo que ensartan y devoran innumerables almas. El sobrenombre del profeta era Filius Bosor, que significa carneo. Como dice Moisés, Filius Beor, es decir, de un loco. Como ellos, estos también son gente ciega, loca y necia. Son gente que necesita ser gobernada. La carne origina semejantes personas, pero las nacidas del Espíritu son muy distintas. Así en las Escrituras, Dios les da su verdadero nombre y les detalla de esta forma para que podamos saber cómo calificarlos. La bestia de carga, la burra, es la personificación de la gente que permite que la dirijan y la arrastren ciegamente. Lo mismo que el asno fue acorralado y golpeado en el sendero estrecho sin poder evadirse ni evitar más al ángel hasta caer derribado. Así los seductores arrastran a la gente. Estos encontraron la presión insoportable y advirtieron que el tratamiento que recibían no era justo. En consecuencia, trataron de evadirse, pero la fuerza que les oprimía era demasiado poderosa. Finalmente,
Dios abrió sus bocas y puso sus palabras en ellas a fin de que incluso los niños los entendieran. De esta forma se evidenció su necedad y fueron avergonzados. Así hay que enfrentarse a los que afirman que los laicos no pueden leer ni comentar las Escrituras, sino que hay que limitarse a escuchar lo que dictaminan los concilios, en cuyo caso, podéis responderles: ¿no habló Dios por boca de una burra? Contentaos con que admitamos que en el pasado predicasteis la palabra de Dios, pero ahora que no sois más que una banda de necios caídos en las garras de la codicia, no os puede sorprender que Dios despierte al pueblo común y empiece a proclamar la verdad que fue derribada por vosotros como la bestia cuya carga es excesiva. Después de esta comparación con el profeta Balaam, San Pedro continúa con el tema de los falsos profetas. Capítulo 2, versículo 17. Estos son fuentes sin agua, y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Se trata de una comparación de Salomón en Proverbios 25, 14, donde dice: como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Y Pedro dice aquí: estos son fuentes sin agua y brumas empujadas por la tormenta, es decir, provocan un gran ruido y muy pocas nueces. Son como fuentes secas, desfiguradas, sin agua, aunque posean la reputación de fuentes auténticas. A estas fuentes las Escrituras les llama manantial de maestros porque de ellos mana la doctrina salvífica a través de la cual las almas se refrescan. Pero ellos son ungidos y, ¿qué hacen? Nada en absoluto. Ostentan solo el nombre y les llaman pastores cuando no son más que lobos. Por tanto, deben ser empujados por la tormenta. No son como las nubes negras, espesas e hinchadas que suelen traer la lluvia, sino como las sutiles y delgadas que flotan en el aire y son llevadas a placer por la fuerza del viento. Son nubes incapaces de traer lluvia. Así nuestros maestros, como las nubes, flotan en lo alto, altivos, sobre la cristiandad, conducidos por el viento del diablo a punto de seguir las órdenes de éste. No predican la palabra de Dios tal como lo hacen los auténticos maestros y predicadores llamados nubes por las Escrituras. En Isaías 5, 6 por ejemplo, en las cuales todo cuanto abastece de agua simboliza a los maestros, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Ahora viven bien y tienen todo cuanto desean, pero aunque no lo crean ni lo sientas, les espera la oscuridad eterna. Capítulo 2, versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Quizá preguntéis cómo es posible que sean manantiales sin agua y nubes sin lluvia cuando llenan el mundo entero con su predicación. San Pedro responde: desafortunadamente, llueven y predican demasiado. Lo que dicen no son más que palabras vanas, hinchadas y hueras con las que llenan los oídos de la pobre multitud, de manera que crean que es algo precioso aunque no tengan nada detrás de las mismas. Así, los monjes presumen de su obediencia, pobreza y castidad con palabras altisonantes, de modo que uno llega a pensar que son personajes santos aunque en realidad no representan otra cosa que un fraude despojado de cualquier vestigio de fe o amor. Lo mismo rige para su afirmación según la cual el episcopal es un estado perfecto aunque los obispos no hagan otra cosa que presumir, montar en hermosos caballos y, algunas veces, consagrar iglesias y altares y bautizar barrigas. La entera ley eclesiástica papal rebosa de estas vanidosas y hueras sentencias. Seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Esto es lo que hacen estos manantiales y predicadores. En consecuencia, los que apenas acaban de escapar caen en las burlas de los sinvergüenzas y se enredan cada vez más en la concupiscencia. Cuando un niño, que al ser bautizado ha escapado de los pecados y del mal y salido de Adán para llegar a Cristo, empieza a razonar, no tarda en ser atrapado para el error. Hay que enseñar la fe, el amor y la cruz santa. Pero nuestros clérigos no hacen otra cosa que alardear de sus obras y por esta causa, la gente cae en el error, incluso aunque previamente hubieran escapado.
y ello tiene lugar por dejarse atrapar por las licenciosas pasiones de la carne. La trampa mayor que éstas tienden en lo que se refiere a los sacerdotes, monjes y monjas, es la prohibición de contraer matrimonio y la de llevar una vida de castidad, con lo cual solo se favorece la concupiscencia. En consecuencia, los desgraciados perecen en las garras de la diabólica lascivia sin esperanza de ayuda. Capítulo 2, versículo 19. Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Establecen estados a través de los cuales hay que ganar la salvación. Así, Tomás, el monje dominico, escribió con toda desvergüenza que cuando uno entra en una orden, es como si viniera directamente del bautismo. Les prometen la libertad y la remisión de los pecados por gracia de las propias obras. Hay que oír semejante blasfemia. Igualan sus sueños y fantasías humanas carentes de fe, con la fe y el bautismo instituido por Dios y que es realmente su obra. Ante esto, ¿quién puede permanecer en silencio? Semejantes declaraciones han sido propagadas por los monjes a modo de maestros, unos maestros declarados posteriormente santos, y enseñadas a los jóvenes. Por el contrario, los verdaderos santos han sido condenados a la hoguera, convertidos en cenizas. Capítulo 2, versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Aquí San Pedro demuestra la causa por la que se convierten en servidores de la perdición. El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo significa conocer lo que Él es decir, nuestro Salvador, que de pura gracia nos perdona nuestros pecados. A través de este conocimiento escapamos de la maldad y de la profanación del mundo, pero si escapan del bautismo, recaen nuevamente en aquella, abandonan la fe y vuelven a sus propios actos. Donde no hay fe, no hay espíritu, y donde no existe solo hay carne. Por tanto, en ella no puede habitar nada que sea puro. Esto es lo que le sucedió a la cristiandad. Primero, Roma oyó el Evangelio en toda su pureza, pero más tarde se apartaron de él y se aferraron a las obras hasta que todo se convirtió en abominación. Por tanto, su postrer estado viene a ser peor que el primero. El resultado es que ahora son peores paganos de lo que nunca fueron antes de haber oído la palabra de Dios. Capítulo 2, versículo 21 al 22. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. San Pedro tomó este fragmento de los Proverbios 26:11, donde leemos: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. A través del bautismo, esta gente abandonaron la incredulidad, lavaron su sucia forma de vida y entraron en la pura vivencia de la fe y del amor. Ahora recaen en la impiedad y en sus propias obras y nuevamente se ensucian revolcándose en el cieno. Por tanto, este versículo no puede aplicarse a las obras porque pocas se llevan a cabo si después de la confesión se les dice y ordena: de aquí en adelante debes ser casto, paciente, gentil. Pero si en verdad queréis ser piadosos, pedid a Dios la fe auténtica, para lo cual deberéis empezar por no desear la impiedad. Cuando recibáis la fe, las buenas obras acudirán automáticamente y llevaréis una vida pura y casta. De otro modo, no podréis preservaros bajo ningún otro medio, y aunque seáis capaces de ocultar la maldad de vuestro corazón durante un tiempo, llegará un momento en que fatalmente se revelará. Este es el segundo capítulo de esta epístola. En ella el apóstol ha predicho que nuestros maestros nos decepcionarían intensamente. No podemos decir que no hemos sido sobradamente avisados, pero no le prestamos ninguna atención. Por tanto, es culpa nuestra si no nos hemos aferrado al Evangelio y merecido la ira de Dios a causa de nuestro modo de vida. Como norma, hemos de sentirnos muy satisfechos de oír cómo se censura y ataca al Papa, sacerdotes y monjes, y sin embargo,
Nadie se propone reformarse, casi es cosa de risa. Se trata de algo tan serio que el corazón ha de temblar y afligirse y dirigirse a Dios con todas sus fuerzas para pedirle que aparte su ira de nosotros. Algo tan temible no llegó por casualidad, nos fue infligido por Dios como castigo, tal como dice San Pablo en 2 Tesalonicenses 2, 10 al 11, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un espíritu engañoso para que crean la mentira, porque si el castigo se dirige únicamente a la destrucción de los falsos maestros, sería poco comparado con el hecho de que son dirigentes y arrastran con ellos a la gente al infierno. Por tanto, el único remedio para tanto mal, es atacar la materia de forma humilde y temerosa de Dios, confesar nuestra culpa, y orar a Dios para que aparte el castigo de nosotros. Con esta oración asaltamos a los falsos maestros, de otro modo no se puede vencer al mal. Y continúa,